Analizaremos esta función, mediante el uso de las derivadas. Para empezar definamos el dominio de esta función. En las funciones polinómicas racionales todo está bien, lo único que no debe pasar, es que el denominador se haga cero. Además, lo que está dentro de este radical, debe ser positivo. Ahora el dominio de esta función, se reduce a la solución de esta inecuación. Entonces factorizamos, para encontrar sus puntos críticos, que obviamente son, 1, y menos 1. Ubiquemos estos números en una recta. Trazamos un par de líneas para separar. En estos tres espacios, colocaremos alternadamente, los signos más, y menos. Comenzando de derecha a izquierda, con el signo más. Como el signo de esta inecuación, es mayor que, entonces elegiremos, la parte de la recta que tenga el signo más. Y así tendremos la solución de la inecuación, que es el dominio de la función f. En el dominio de la función, es donde debemos centrarnos, para hallar los intervalos de crecimiento, puntos de inflexión, los puntos de mínimo y, o máximo, etc. Los puntos críticos de la inecuación, que acabamos de resolver, es decir, 1 y menos 1, en realidad vendrían a ser las asíntotas verticales, de la función f. Puesto que, si hallamos los límites en esos puntos, ellos tienden al infinito. Concretamente al más infinito. Ya que si se habrán dado cuenta, la función f, es positiva en todo su dominio de definición. Ahora vayamos al meollo del asunto. Vamos a hallar los puntos de máximo o de mínimo, de la función f, si es que los tiene. Para tal tarea, recordemos el teorema de Fermat. Este teorema dice que, si el punto x igual a c, es un punto de extremo, o sea, si es un mínimo o un máximo, entonces, la derivada en ese punto es cero. Debemos tener cuidado al usar este teorema, ya que, además que solo sirve para funciones derivables en un entorno del punto x igual a c, este teorema es solo una condición necesaria. ¿Y qué significa eso? Pues que no todas las derivadas que en un punto, nos dé cero, ese punto vaya a ser un extremo. Por ejemplo tenemos una función sencilla, la cúbica. La derivada en x igual a 0, es 0. Pero, ese punto no es ningún extremo, sino un punto de inflexión. Y entonces, ¿para qué igualamos a 0 la derivada? Pues al hacer eso, encontramos puntos sospechosos, para ser puntos de extremo. A esos puntos sospechosos se les denomina, puntos críticos de la función. El cálculo de la derivada y de esta ecuación es tarea para usted, mi amigo. Solo recuerde que los puntos críticos deben estar en el dominio de la función f. Con la ayuda de la segunda derivada, veremos si los puntos críticos son de extremo. Esto también te lo dejo, para que lo compruebes. Aquí notamos que la segunda derivada es positiva en todo el dominio de f. Esto quiere decir que la función no tiene puntos de inflexión, y que la gráfica de f se abre hacia arriba. Además los puntos críticos resultaron ser puntos de mínimo. Ahora veamos si esta función posee asíntotas oblicuas u horizontales.
A las rectas asíntotas, las pensamos como rectas que son tangentes a la función, en un punto infinito. Como sabemos, para hallar la pendiente de una función, en cierto punto, calculamos la derivada en dicho punto. En este caso hallaremos la derivada de f, evaluada en el punto infinito. Es decir, para hallar el límite de esta función, debemos tratar de eliminar la indeterminación. Para ello intentaremos, dividiendo ambos miembros de la fracción, entre x al cubo. Como podemos ver hasta aquí, hemos podido eliminar la indeterminación. Sin las indeterminaciones, podemos calcular fácilmente los límites. Para cada punto infinito, tenemos dos pendientes de asíntota, y como no son nulas, entonces solo tenemos pendientes oblicuas. Entonces las rectas asíntotas de f, tienen la siguiente forma. Ahora la cuestión, es hallar la ordenada en el origen. Como dijimos al principio, la gráfica de la función y su recta asíntota, coinciden en el punto infinito. Por ejemplo, se cumple esta igualdad cuando el punto es menos infinito. O sea, hallamos las ordenadas en el origen mediante los siguientes límites. Estos límites parecen interesantes, por eso los resolveré aquí. Empecemos por este. Pero antes veamos algo relacionado con estas dos funciones. Entonces nos damos cuenta que estas dos funciones son asintóticamente equivalentes. Al ser estas dos funciones asintóticamente equivalentes, podemos reemplazar esto en lugar de esta función racional. Por lo tanto, la ordenada en el origen es 0. De forma análoga, también tenemos que estas dos funciones son asintóticamente equivalentes cuando nos acercamos al más infinito. Por ello, también la otra ordenada en el origen es 0. Al fin, tenemos las ecuaciones de las rectas asíntotas.